Qué bueno, preciosa esa canción. Dice, este es el día que hizo el Señor. Bueno, y yo quisiera empezar con la siguiente anécdota. Dice que un niño estaba de paseo con una tía en el campo, así que el niño tendría unos 5 o 6 años de edad, y en medio de uno de esos días se levanta el primo, que es mayor que él, unos 8 años mayor que él. Entonces le dice, vente Juanito, vamos a salir al jardín. Dice, y quiero que me ayudes. Entonces cuando lo llevó ahí, le dice, ahora yo quiero que tú arranques todas esas malas hierbas que están allí, y bueno, mientras yo estoy aquí leyendo. Así que el niño muy diligentemente comenzó a hacer esto con todo su interés, con todo su esfuerzo. Y cuando terminó de hacerlo, que regresaron a la casa, la tía le dice, bueno, Juanito, ¿y qué hiciste hoy? Dice, bueno, me fui con mi primo y allá él me pidió cargar a las malas hierbas y lo hice todo, tía, lo hice todo. Lo único que me arde en las manos, le ardía la mano, la vida misma, ¿no? Y dice al final, y Paco no me dio las gracias. La mamá entonces le dice, mira, no te preocupes, hiciste lo bueno, tranquilo. Cuando se fue a dormir y lo fue a acostar, el niño le dice a la tía, tía, ya no me arrepiento, esta mañana me arrepentí de haber sacado las malas hierbas, pero yo no me arrepiento ya. Y le dice ella, ¿y qué fue? ¿Tu primo te dio las gracias o algo así? Dice, no, nada de eso. Dice, lo que me pasa siempre es que cuando yo hago algo muy bueno, me da como una alegría aquí en el corazón, ¿no? Y le dice, bueno, qué bueno. Dice, ¿y eso qué es? ¿Tú sabes lo que es eso? Dice, sí, yo sé. Es que cuando yo hago algo bueno, Dios me dice, estoy contento contigo. Dios me da las gracias. Y esta anécdota la traigo porque acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias. Quiero decirle, si usted está aquí por primera vez, bueno, el martes, la semana pasada, nos reunimos, éramos casi llegando a las 400 personas en diferentes casas. Aquí en este lugar habíamos 98 personas, porque vinieron los jóvenes de New Generation con sus padres, y esto fue algo hermosísimo, que aquí la pasamos muy bien. Y así en cada lugar. Y nos reunimos especialmente para dar gracias. Pero lo curioso de esta historia es que este niño dice, Dios me dio las gracias. Y eso se siente muy bien. Y en el día de hoy, y en base a esto mismo, este mismo tema, yo quisiera traer una historia que está en el libro de Lucas y que nos explica muy bien qué es lo que Dios espera de nosotros. Y esto es a través de un hecho real, eso es una historia que le ocurrió al Señor Jesucristo. Él llegó a este lugar y allí en ese lugar entonces inicia la historia. Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es un gesto aparentemente de buena amabilidad. Porque dice la Escritura en Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, quiero explicarle de qué se trata este término de fariseo. En el tiempo del Señor Jesucristo habían 2 grandes ramas del judaísmo, uno eran los fariseos, los otros eran los saduceos. Pero los fariseos fueron muy famosos en el tiempo del Señor Jesucristo
porque ellos al final se convirtieron en enemigos de Jesús. Ellos fueron los que lo llevaron ante Pilato y toda esta historia que ya nosotros conocemos. Pero este hombre fariseo, que a propósito todos ellos eran personas muy religiosas, y el término fariseo significa apartado, entonces ellos se sentían tan nobles, tan buenos, que ellos no podían juntarse con el resto, ni siquiera con el resto de los judíos. Pero entonces dice que este hombre fariseo rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora le quiero decir lo siguiente: para la cultura de aquel momento, y especialmente para la cultura judía, hebrea, ese era algo muy importante. Ellos no invitaban a cualquiera a su casa. Ahora, ¿por qué este hombre fariseo invitaría a Jesús? Ahí tenemos un gran signo de interrogación que cabe para muchas respuestas. Algunos piensan que lo invitó por curiosidad. En esa época los fariseos no estaban persiguiendo tan fuertemente a Jesús, y Jesús era todo un personaje. Entonces él se sintió, dice, bueno, si yo llevo a este profeta a mi casa, entonces eso voy a quedar bien, eso me va a distinguir. Puede ser que esa era una de las razones. Y la otra razón pudiera ser por mera curiosidad. He oído tanto de este hombre, ven acá, ven a mi casa. Lo invitó a su casa a comer con él. ¿Por qué digo yo que este es un aparente gesto de amabilidad? Porque en el desarrollo de la historia nosotros vamos a ver efectivamente que esto que parecía ser algo bueno, en realidad no tenía la mejor intención o el mayor deseo de agradar a Jesús. Bien, el segundo punto que vamos a ver en esta historia lo hemos titulado Una sincera muestra de amor y gratitud. Y vamos a hacer una comparación entre el fariseo, este hombre religioso que él creía muy justo, él pensaba que todo lo hacía bien, y entonces este otro personaje que entra en la historia. Y vamos entonces al versículo 37 de Lucas 7, y dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La historia lo que nos dice es que esta mujer sencillamente se coló donde no la habían invitado. Eso nos vamos a dar cuenta un poco después por qué digo eso. Pero dice la Escritura que esta mujer que era pecadora, hay otras versiones como la NTV que dice que era una mujer de mal vivir. Entonces así uno puede entender mejor esa palabra pecadora, porque al fin y al cabo pecadores somos absolutamente todos. Así que cuando la Biblia o especifica ahí Lucas que se trata de una mujer pecadora, era porque era una mujer que evidentemente tenía una mala manera de vivir. Pero dice Lucas 7:37 que esta mujer, que era conocida en la ciudad, acuérdense que esos pueblos eran pequeños, ahí se conocía absolutamente a todo el mundo. Dice, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ayer yo estaba hablando con unos amigos míos que saben mucho de perfume, y me decía que hay perfumes que son carísimos. Ni tenía idea yo. Es más, anoche lo iba a llamar, ahora les pregunto para que me digan ustedes qué tan caro puede ser. Pero sumamente caro. Y esta mujer dice que trajo ese perfume en un frasco de alabastro.
Esa era una pieza casi como de arte que había sido tallada en piedra y pareciera, por lo que esta historia dice, que esto representaba para la mujer prácticamente su fortuna. Hay otro pasaje paralelo que no habla de la misma mujer, pero dice que lo que esa otra mujer llevaba ahí era lo equivalente a un año de salario. Imagínese usted. Así que esta mujer llegó con ese frasco de perfume. Se sabe entonces que no solamente el envase era muy fino, sino que el perfume era muy costoso. Y esta mujer que se coló sin que nadie le invitara en esa escena, dice que se acercó donde estaba Jesús, a la mesa donde estaba Jesús, y estando a los pies de Jesús, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas. No sé si alguna vez usted ha visto una persona llorar tan profusamente, pero imagínese, ella estaba allí y las lágrimas que salían de su rostro caían en los pies de Jesús, mojaban los pies de Jesús, y dice la Biblia que ella con su cabello lo secaba y tomaba parte de ese perfume y se lo ponía en los pies a Jesucristo. Algo había sucedido en ella y esa palabra se llama agradecimiento, gratitud. Algo había hecho Jesús por ella. El fariseo, que era un religioso, él de oídas había conocido de Jesús, pero no había experimentado la presencia ni el amor de Jesús en su vida. Entonces yo le pregunto a usted, usted ha venido aquí hoy, quizás primera vez o quién sabe cuánto tiempo, ¿ha usted realmente experimentado el amor y el perdón de Jesucristo? Eso hace toda la diferencia. Aquí ya hemos hablado de los dos personajes, uno religioso, uno que se creía que estaba muy bien. Él pensaba que él estaba por encima de todo el resto de la gente. Porque dice más adelante, y eso no lo estoy leyendo, lo estoy narrando, dice que cuando este fariseo vio la escena de esta mujer haciendo todo eso ahí delante de Jesús, él pensó en su corazón y dijo, si este hombre fuera un verdadero profeta, sabría qué clase de mujer es la que está a sus pies. Eso nos retrata lo que era este hombre. Mire, usted puede ser una persona religiosa, usted puede creer que usted está en una buena relación con Dios, pero lo importante es conocer a Dios. En una ocasión, un hombre estaba en una reunión con personas muy distinguidas y se le sentó al lado un hombre muy eminente, científico. Este hombre tenía mucho conocimiento y como sabía que este otro era cristiano, le dice, bueno, dime tú, ¿y tú realmente crees que en eso de Jesucristo, el Hijo de Dios? Y él le dice, claro que sí. Dice, ¿y por qué lo sabes? Este guardó silencio por unos cuantos segundos, lo miró fijamente y le dice, porque yo lo conozco. La pregunta es, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree usted que uno mortal, persona normal, común y corriente, puede llegar a decir con tanta certeza, porque yo conozco a Jesús? ¿Sabe la gran diferencia que había entre aquel fariseo y aquella mujer pecadora? Es que esta mujer pecadora conocía a Jesús completamente. Digo, quizás no había ni siquiera interactuado con él. Muy probablemente y era parte de una multitud muy grande que se había sentado allí en el monte
para escuchar a Jesús predicar, y Jesús habló de perdón, y ella reflexionó en su vida y dice: mi vida es un desastre. Y ella creyó que Jesús había venido para perdonar sus pecados. Así que cuando ella escuchó que ese mismo Jesús estaba en la casa de alguien que vivía en su pequeña aldea, corrió allá y se metió y comenzó a demostrar su amor por Jesús. Dice la Biblia: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, en otras palabras, lo que vale no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y por eso es que hoy yo he traído esta meditación, porque acabamos de pasar de un día de acción de gracias tan hermoso, porque la verdad que ese es un día muy hermoso. Y la pregunta que debemos hacernos es si realmente nosotros tenemos un corazón agradecido a Dios. Entonces, dice que este hombre fariseo pensó así: si él fuera profeta, sabría que esa es una mala mujer y no dejaría que le hiciera eso. Pero Jesús, conociendo el corazón del hombre, porque quiero decirle algo, cuando nosotros estamos delante de Dios, estamos delante del único ente en este universo que puede conocer los más íntimos pensamientos de nuestro corazón. En estos días hablaba yo con alguien aquí y me contaba de una vez que trajo a su hijo por primera vez a la reunión, y cuando estaba la persona hablando, cada cosa que decía era lo que ellos venían hablando en el carro. Y nada más el otro lo volteaba a ver y ella lo volteaba a ver. Y ella dice: este va a pensar que yo le dije algo, pero ¿qué voy a decir? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Y quizás tú has venido hoy, en este día, con esa incertidumbre, pero la pregunta que yo te tengo y la pregunta que cada uno de nosotros debe responderse en el día de hoy es si realmente nosotros amamos a Jesús. Como Jesús entendió lo que este hombre pensaba en su corazón, entonces Él le dio una enseñanza a él a través de una parábola. Y esta parábola se conoce como la parábola de los dos deudores. Porque dice así en el versículo 41 que el Señor comenzó a decirle a este hombre: un acreedor tenía dos deudores. Ese es un prestamista, un hombre que se dedicaba a prestar. Tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, pues supóngase 500 monedas de plata, mientras que el otro debía solamente 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, él perdonó a ambos. Entonces el Señor le pregunta a aquel hombre: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y yo creo que la respuesta es hasta obvia. Así que entonces el fariseo le responde a Jesús, quizás sorprendido: ¿y por qué esta pregunta? ¿Acaso leyó mi pensamiento? Y el fariseo le dice: bueno, yo creo que el que más se le perdonó, ese más ama. Entonces el Señor, a partir de esa respuesta, viene su enseñanza y le dice: has dicho bien. Pero mira, y se voltea a ver a la mujer. Esa mujer que este hombre está pensando que es tan pecadora que no merece estar ni siquiera en su casa, él volteó a ver a la mujer y dice: mira, yo entré aquí en esta casa y tú no lavaste mis pies. Ahora, era una buena costumbre, de buena urbanidad y buena educación, que en aquella época, cuando alguien venía a una casa, un invitado, le sacaban una vasija y mandaban a un criado que viniera y le lavara los pies. Porque en ese tiempo ni Rockport ni ninguna de esas eran sandalias. Así que de caminar por esos lugares terrosos, pedregosos, venía todo el mundo con los pies sucios.
Y era una costumbre, una buena manera de mostrar aprecio, que mandara el dueño de la casa, ven, trae la cuestión y lávale los pies. Y dice el Señor, yo vine aquí en esta casa y tú no me lavaste los pies, ni mandaste a lavar los pies. Pero esta mujer, desde que yo entré, está con sus lágrimas bañando mis pies. Y sigue el Señor y le dice, yo llegué a esta casa y tú no me has dado un beso en la mejilla. Eso era también una manera de mostrar aprecio cuando una persona invitada venía a tu casa, le lavabas los pies, le dabas un beso en la mejilla. Y el Señor Jesucristo le dice, tú no me has dado un beso en la mejilla, pero esta mujer desde que yo llegué está besando mis pies. Y le dice luego, tampoco tú me has ungido mi cabeza con aceite. Porque si la distinción era todavía mayor, entonces a la persona invitada se le tomaba y se le ponía un perfume bien oloroso. Nosotros no hacemos esas cosas, gracias a Dios. Pero dice la Escritura que el Señor dijo, tú no me ungiste mi cabeza, pero desde que yo entré, esta mujer ha derramado perfumes en mis pies. Y le dice, porque al que más se le perdona, ese más ama. ¿Sabe cuál era la real diferencia entre el fariseo y esta mujer? No era simplemente que ella era una mujer de la vida, que todo el mundo sabía lo que ella vivía, su mala manera de vivir. No era solamente eso, sino que ella había entendido que Dios le había perdonado una deuda muy grande, muy grande. Mientras que el fariseo pensaba, a mí no, a ella sí, porque es una pecadora, pero a mí no. Entonces, esto no significa de ninguna manera que aquella persona más pecadora es la que más debe amar, sino que todos, escuche bien esto, debemos reconocer que cuando venimos delante de Dios, nos quedamos muy cortos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son muy grandes. No importa que este hombre, delante de toda la comunidad judía de aquel lugar, era un hombre distinguido, todo el mundo pensaba de él muy bien. Aún así, Dios quería perdonarle muchos pecados que él tenía. Entonces, el asunto no es exactamente que el que pecó más, sino aquel que puede reconocer que sus pecados han sido tan grandes y que solamente Jesús lo pudo perdonar. ¿Saben que esta historia pudiera hacerle pensar a uno que Jesús también tuvo ese gesto tan especial, porque al final le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados? Todos quedaron maravillados con eso. Pero algunos podrán pensar, bueno, el Señor le perdonó porque esta mujer gastó todos sus ahorros allí y le dio eso y lloró y le limpió los pies y lo trató de esta manera. Bueno, mire, ni siquiera por eso. Porque yo le quiero explicar lo siguiente. Cuando uno es perdonado por Dios, las cosas que uno hace no es para alcanzar el favor de Dios, sino totalmente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ok? Ningún cristiano que verdaderamente se sienta perdonado por Dios hace las cosas para el Señor pensando voy a ganarme esto o voy a ganarme el otro. Mire,
¿Por qué yo le traigo este mensaje en el día de hoy? Ustedes recordarán que hace como unas 8 semanas empezamos una serie sobre principios de la vida cristiana. Bueno, y este principio yo lo tenía allí guardado y diciendo cuándo voy, pero entonces venían los paros y usted sabe todas estas cosas, uno tiene que estar predicando de que no hable mal de los gobernantes, que vamos a orar por los gobernantes, vamos a orar por el país, hasta por Israel oramos, así que entonces interrumpimos la serie. Pero el punto aquí muy importante es cómo nosotros le demostramos al Señor nuestro amor. Ya Él no está aquí entre nosotros, ya Él ascendió a los cielos. Pero hay una forma en que Jesús nos ha dado a nosotros para que nosotros manifestemos no de palabras, sino de hecho y en verdad el gran y profundo agradecimiento y amor que tenemos por Él. Y yo creo que esto se puede explicar con un simple versículo. Y con esto la palabra final, y le pido a los músicos que se vayan aproximando. Pero mire lo que dice Primera de Juan 3:16, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, amamos a Dios, de verdad le amamos a Dios, de verdad estamos agradecidos porque creemos que Dios nos ha perdonado demasiado, una deuda insalvable, impagable. Si es así, entonces amemos a Dios amando y sirviendo a los hermanos. Y quiero decirle algo, Dios quiera que se lo pueda transmitir con el mismo sentido o el mismo sentir que tengo, porque no es de ninguna manera de reproche, pero sí de exhortación. Porque si nosotros amamos a Jesús como aquella mujer que derramó sus lágrimas a los pies del Señor, lo ungió con perfume finísimo, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por nuestros hermanos. En Calle Belén, quiero decirle a todos los que estamos aquí, hay mucho trabajo que hacer. No es algo tan sencillo. Uno viene aquí y uno ve todo. Ahora después usted va a ver un rinconcito que hemos hecho allá de lo más lindo. Bueno, para eso vino gente el día miércoles y agarró todo y lo puso ahí bien lindo. Movieron cuestiones, todo lo demás. Usted vino hoy aquí y encontró todo limpio, arreglado. Usted hubiera visto cómo estaba esto anoche. Ni parecido. Pero hay gente que viene y limpia y hace todo. Desde hace unas cuantas semanas atrás, ahora que venía ahí, vi que el estacionamiento del centrito comercial está ahí desocupado. Digo, oye, funcionó la cosa. Porque antes todo el mundo se estacionaba allá y ellos se quejaron y ahora entonces la gente se tiene que estacionar arriba. Pero déjeme decirle, para estacionar arriba, ¡qué lío! Porque los carros no se estacionan solos, es más, se estacionan donde le da la gana, ¿sí o no? Entonces hay gente que nosotros le decimos, venga y ayúdenos allí a acomodar los carros. Cuando yo no tengo que predicar, yo me voy allá. Después que veo que todo anda bien, me bajo. Pero ¿cuánta gente nosotros necesitamos para que diga, heme aquí, envíame a mí? Mire, con los jóvenes,
Usted sabe que, y le doy gracias a Dios que en medio de los jóvenes aquí, esto es una cosa hermosísima lo que está sucediendo. Cantidad de jóvenes que vienen aquí todos los sábados en las actividades que hacen, pero ahí se necesita mucho trabajo, mucha gente dispuesta a trabajar. Pero entonces, ¿quién es el que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí? Que nos llevemos esto en nuestro corazón. Que después de haber pasado este día de acción de gracias, nosotros le digamos al Señor, Señor, yo quiero mostrarte mi amor por ti. Y que usted no se mire en el trabajo que va a hacer. Hay un pasaje en la Escritura que siempre me ha llamado la atención, dice que el rico debe gloriarse en su humillación y el pobre en su exaltación. Usted es una persona distinguida. En ningún lugar le van a decir, ven acá, muéveme la silla y pónmelas ahí. Oye, pasa el trapeador a este lado. Pero cuando usted viene a los pies de Dios, usted tiene la posibilidad de tirarse a los pies de Jesús, bañar sus pies con lágrimas y ungir sus pies con perfume fresco. Vamos a orar, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, nosotros queremos experimentar en nuestro corazón tu alegría y tu gratitud también, Señor Jesucristo. Nosotros queremos ponerte contentos y alegres, Señor. Nosotros queremos hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, a amarte no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Para finalizar, si usted ha venido aquí y usted aún no ha reconocido delante